Empecemos, dale. Ahí pusimos a grabar y vamos a compartir pantalla. Déjame que selecciono acá. Ahí estamos. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Bueno, bien. La clase pasada entonces nosotros vimos un poco esto de estos conceptos que vos recién decías que te machacaron la cabeza. El concepto El de Arche, ahí está. exactamente, el concepto de arjé, que significa origen, comienzo, principio, ¿no? El concepto de physis también, que es un concepto que hace referencia a la naturaleza. Habíamos dicho que era naturaleza en sentido amplio, ¿sí? Y habíamos vinculado el concepto physis al concepto hilo-zoísmo. Hilo, que significa materia, y zoísmo, que viene de zoe, vida, es decir, una materia que está viva, ¿sí? Y en ese sentido, varios han acuñado la expresión de que la materia explicada por los griegos en estos términos es autopoietica. Poiesis significa creación. De ahí viene creatividad, que se relaciona con el arte también, ¿no? Eh, Hematopoyético también, sí. Exactamente. Entonces, lo autopoético es lo autogenerativo. La naturaleza a sí misma se genera todo el tiempo. Y eso es signo de vitalidad, ¿no? Y todo lo que sucede en el universo, por más de que haya, en muchos casos, apariencia de desorden, de caos, de aleatoriedad, de imprevisibilidad, todo para ellos va a ir surgiendo desde cierto orden que está instalado a través de unas leyes que son eternas, y eso es lo que expresa el término cosmos, ¿sí? Orden, ¿no? Este, Así que, bueno, eso es lo que hemos visto un poquito la vez pasada, y después nos metimos con Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que serían los milesios, que son la escuela de Mileto, ¿sí? Los primeros intentos en lo que sería filosofía griega de poder establecer cuál era el arjé. Recordemos así rápidamente que Tales había propuesto que era lo húmedo, y habíamos elegido llamarlo así antes que el agua, porque el agua puede ser entendido de modo singular, y acá estamos buscando lo universal. Entonces, Tales va a hablar de lo húmedo, ¿sí? Anaximandro va a hablar de lo indeterminado, ¿sí? Que en griego era apeiron, a de negación, peirón de peras, peras da lugar a perímetro, ¿sí? Aquello que está delimitado. Y Anaxímenes proponía que era el aire o lo gaseoso también, ¿no? El origen de todo, porque donde más evidentemente se ve que algo tiene vida es cuando respira, básicamente, ¿no? Y después nos metimos un poquito con esto de los pitagóricos, que ya era un cambio en el modo de pensar, ya no era, eh, digamos, un origen físico, un origen material, sino un origen intelectivo. Es decir, el origen de todo son los números. No solamente que los números explican todo, sino que son el origen, ¿sí? Son el soporte sobre lo cual, metafóricamente, ¿no? Se apoya todo lo material, ¿sí? Lo material no sería o no tendría el orden o la armonía que tiene si no hubiera primero y antes una armonía entre los números, ¿sí? Y habíamos aclarado, así como dato interesante e importante, y además de color, ¿no? Que para los pitagóricos los números era el universo de los números naturales y el universo de los números fraccionarios, que siempre daban un número entero o un número finito, que empieza y termina, ¿sí? Pero cuando descubren los números irracionales, a la hora de que Filolao plantee, digamos, la raíz cuadrada de 2, que sería lo que se deduce del teorema de Pitágoras, ¿no? La suma de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, y si la hipotenusa, eh, digamos, es 2, ¿cuál es la raíz cuadrada de 2? Un número con fracciones eh, infinitas, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? Y eso daba lugar al concepto de lo continuo, de lo discreto, ¿no? Lo discreto es lo que permitía responder al cuánto. ¿Cuántos somos acá? Somos dos.
No somos ni 2,5, ni 2 3/4, ni nada por el estilo, somos 2, punto, número finito, frente a lo que sería básicamente la idea de lo continuo, que es imposible, salvo por arbitrariedad, decir acá empieza y acá termina. Que es lo que pasa con la paradoja de Sorites. Habíamos dicho que es la paradoja del montón. ¿Cuántos granos son un montón de arena? Lo vamos a definir de modo arbitrario. Vamos a decir 1.000.000, pero también 999.999 son un montón de arena. ¿Sí? Lo mismo con la cantidad de células que compone un cuerpo, etc., ¿no? Bien, entonces, habiendo visto esa primera parte de los jónicos, hoy nos queda ver la segunda parte de los jónicos y los eleatas, ¿sí? En la segunda parte de los jónicos está el primero de los gigantes de los presocráticos, que es Heráclito, ¿sí? Y después en los eleatas está el otro gigante, que es Parménides. Y históricamente, entre Heráclito y Parménides siempre se planteó como una suerte de River Boca, básicamente, ¿no? Son los dos grandes Ujú. que aparentemente son antagonistas y siempre se han resaltado los antagonismos, pero algo interesante, porque básicamente el antagonismo tiene que ver con que Heráclito dice todo cambia y Parménides dice el cambio no existe, es mera ilusión. Lo real y lo verdadero es lo permanente. ¿Sí? Y vamos a explicar por qué sostienen esas cosas cada uno, ¿no? Cada uno de ellos. Pero lo interesante es que si vos tomás ahí lo que tenés en la bibliografía en PDF, el texto que se llama Heráclito y Parménides, ¿sí? El texto introductorio que hay Ujú. ahí, maneja la tesis, explica y la fundamenta de que en verdad hay muchas más coincidencias en lo fundamental, ¿sí? De las disidencias en lo fundamental, ¿no? Y eso es algo interesante de ver, encontrar esas coincidencias, sobre todo en lo fundamental, no en lo accesorio, sino en lo fundamental, que es que los dos, de una u otra manera, dicen que todo es uno, y en eso coinciden, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. Y después, bueno, vamos a complementar un poquito con Anaxágoras y Demócrito, algunas cositas, porque lo que nos va a interesar centrarnos es en Heráclito y Parménides. De hecho, si te fijas en el índice del manual de Carpio también, que es un texto de introducción general, que va desde los primeros principios hasta la modernidad bastante avanzada con Heidegger, o sea, eso es un texto bastante completo. Él decide eh, sintetizar o englobar toda la época presocrática en Heráclito y en Parménides. ¿Sí? El cambio y la permanencia le pone como título al capítulo que trata de eso, ¿no? Y habla algunas cosas Ujú. de otros y demás, ¿no? Pero eso, los dos grandes titanes son Heráclito y Parménides. Así que vamos a ir complementando después con algo de Anaxágoras y Demócrito y después con Genófanes y alguna cosita mínima de Zenón, que en realidad Zenón es como una suerte de eh, apéndice o subsidio de Parménides, ¿no? Porque Mm. lo que hace es pensar ejemplos para defender algunas de las tesis más importantes de Parménides. ¿Sí? Y lo vamos a ver también. Bien, entonces, vamos a avanzar con esta primera parte que son de los jónicos, ¿sí? En realidad en lo que es en el curso sería la segunda parte de los jónicos, y vamos a ver esto, ¿no? Heráclito, Anaxágoras y Demócrito. Comencemos con Heráclito, que a lo mejor, como sabrás, era apodado el Oscuro, ¿sí? No por su color de piel, sino por su forma de expresarse, por su forma de hablar, ¿no? Quizás es un poco también lo que te va pasando en este curso, ¿no? Que hay cosas que te resultan un poco oscuras en el sentido de opacas, ¿no? Difíciles de acceder o de incorporar, porque digo, no es que uno no tenga la capacidad de comprender, sino que cuando uno se mete en un universo teórico nuevo, donde aparecen todo el tiempo conceptos nuevos, esos conceptos, bueno, uno se demora en ir aprendiéndolos, ¿no? Es como si incluso a mí me metes hoy en una clase de química
Y bueno, todo el universo de palabras nuevo que está dentro del vocabulario de la química me va a requerir a mí un esfuerzo mayor para poder comprender y articular los conocimientos al que, digamos, un esfuerzo mayor al que tendría que hacer para meterme incluso en un texto nuevo de filosofía, ¿no? Porque obviamente estoy más familiarizado con la jerga. Bueno, los contemporáneos de Heráclito no estaban para nada familiarizados con la jerga de Heráclito. Heráclito intenta hablar a propósito de un modo bastante oscuro y vamos a ir viendo cuáles son los motivos, ¿no? También para eso, ¿no? Entonces, a eso se debe que le llamaran el oscuro, ¿sí? A que hablaba de modo difícil, complicado, complejo, ¿no? A propósito encima, ni siquiera es porque hiciera el intento de ser claro y no le saliera, sino que podría haber sido claro, pero él buscaba no serlo, ¿sí? Y con un fin pedagógico incluso. Entonces, a Heráclito lo vamos a situar ahí en el siglo VI antes de Cristo, ahí en Éfeso, que es una ciudad griega de Jonia, ¿sí? Por eso también entra dentro de los jónicos, ¿no? Mileto también, y Éfeso, por otro lado, es jónico, ¿no? Heráclito, bueno, se sabe aparentemente, en este sentido lo que sabemos en torno a las biografías, creo que yo te lo había comentado, pero por las dos lo recupero. Lo que sabemos en torno a la geografía, a la biografía, mejor dicho, de estos antiguos pensadores, se lo debemos mucho a un historiador de la filosofía antigua, creo que fue el primero que existió, o por lo menos del que se tenga referencia clara, que es Diógenes Laercio, ¿sí? No confundir con Diógenes el Cínico, que era justamente un cine, alguien perteneciente a la escuela cínica, ¿no? Los dos se llaman Diógenes, pero son distintos. Uno es historiador y el otro es filósofo cínico. El perro también le decían al cínico. En este caso, Diógenes Laercio eh, es el que nos proporciona algunos datos con algún tipo de precisión sobre la biografía de estos pensadores. En el caso de Heráclito, sabemos que pertenecía a la realeza, a la nobleza, ¿sí? En general le gustaba hacer una vida bastante solitaria, se solía apartar también de la polis, yéndose al templo de Artemisa para jugar al dado a los dados con los niños, ¿sí? Y eso tenía que ver con que él decía que en general en la polis y entre la muchedumbre proliferaban las habladurías, proliferaba la mediocridad y él no se quería contagiar de todo eso. Entonces prefería jugar a los dados con los niños que eran nobles, no tenían doblez, ¿sí? Para no contagiarse de toda la corrupción propia de las polis y sobre todo cuando eran polis digamos, que también se transformaban un poco en un centro mercantil y demás, ¿no? Que en general pasa así incluso hasta hoy, ¿no? En general donde se dan las grandes urbes urbanas, ¿no? Ahí prolifera la actividad mercantil y están todas las oportunidades en cuanto al crecimiento económico. Por otro lado, también él, como ya tenía esa vida solitaria, era bastante jactancioso, ¿no? O bastante soberbio, porque decía que se apartaba de la chusma, de la sabiduría, se apartaba de, mm, de la mediocridad, ¿no? Que reinaban en las polis. También, bueno, producto de esa personalidad bastante, en algún sentido egocéntrica que tenía, se jactaba de haber descubierto, ¿no? Por sí mismo la verdad, como diciendo, nadie a mí me lo dijo, sino que yo lo descubrí por mi propio esfuerzo, por mi propia experiencia, por mi propia inteligencia, ¿sí? Y un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Él intenta expresar esa verdad que dice haber descubierto por sí mismo, pero en un lenguaje un poco incomprensible, ¿sí? Para lo que sería el lenguaje común, el lenguaje coloquial, donde a su parecer, ¿sí? Abunda la doxa y no el logos. La doxa en general es interpretada o traducida como mera opinión, ¿sí? Aquel que habla porque hablar es gratis, ¿sí? ¿Viste el famoso hablemos sin saber? Bueno, Mm. entonces si vos tenés capacidad de habla, listo, opinás, punto. Se acabó ahí, no hay rigurosidad, no hay ciencia, no hay, diría Platón, no hay episteme.
que sería conocimiento riguroso, conocimiento, lo que hoy llamaríamos conocimiento científico. ¿Sí? Entonces ahí está el eterno Perfecto. debate entre doxa y episteme, digamos, opinión y conocimiento con mayúsculas, ¿no? Que para Heráclito, su forma de expresar aquello que se refiere a la verdad, al conocimiento, es justamente a través del concepto logos. ¿Viste que te dije que iban a aparecer algunos términos ahora otra vez? Bueno, Sí. ese término logos, que ya vamos a decir alguna cosa más, ¿sí? Un poco más profundo con respecto a eso, pero recordemos que logos hace referencia a una ley, una norma, alguna razón de fondo detrás del comportamiento de las cosas en el universo. ¿Sí? O sea, los presocráticos manejaban siempre, aunque no pudieran explicitarlo de modo profundo, manejaban siempre esta noción o esta intuición incluso, de que detrás del comportamiento de los fenómenos en el universo hay alguna razón para que eso suceda que es susceptible de ser conocido o captado por el intelecto. ¿Sí? Lo que de alguna manera también se conoce como el principio de razón suficiente, que básicamente dice que todo tiene o debería tener una explicación, aunque no sepamos cuál es esa explicación. Y eso es lo que nos impulsa a buscarla, porque presuponemos que la tiene. ¿Sí? Y eso es lo que Entiendo. impulsa a todos los científicos, incluso, ¿no? Ujú. Bien. A vos, si te surgen comentarios o lo que sea, aportes o lo que No, sea, no, hasta acá voy entendiendo todo. bien, con total libertad. Confianza, sí. Pero Bien. no que cuando yo estaba en la facultad, me acuerdo que las primeras clases de álgebra, la chica, la docente explicaba y explicaba y explicaba, y en silencio bárbaro en la clase, ¿viste? La chica preguntaba, ¿entendieron? Silencio, silencio. Bueno, sigo adelante. La segunda clase, creo que era la tercera, yo me cansé, porque yo le digo, nadie se anima a decirle que nadie entiende nada, porque todos nos miramos así, no le decíamos. Y un buen día me paré y digo, puta que lo parió, yo no quiero perder tiempo, que nadie se anima a decir, bueno, mira, digo, yo no entiendo, de la primera clase no entiendo, y qué sé yo, la segunda ecuación que pasó, bueno, estalló una risa general, me dice, la piba dijo, pero este se animó, los demás no se animaron, se quedaron callados. O sea, la gente cuando vos tenés mucho silencio, porque no está bien, no está escuchando, no entiende nada de lo que dice, de lo que vos estás hablando. Y la gente se calla, tiene miedo a pasar de ignorante, ¿viste? Bueno, no, Ujú. yo no te voy a. Si no entiendo, te lo digo de frente. Sí, igual a veces ese miedo es Dale. razonable, porque hay muchos que te dicen, pregunten aunque sea una estupidez, y uno después pregunta y te dicen, qué estúpida esa pregunta, ¿no? Entonces, uno dice, Claro. ¿cómo es? ¿Puedo preguntar? ¿No puedo preguntar? ¿Cómo es? ¿Puedo preguntar cualquier cosa? En Bueno, vez de ayudarte a salir de la caparazón, ¿viste? De cosas, te hunde más. exactamente, exactamente. Entonces, un poco recuperando, a ver, Heráclito, ¿no? También nos deja un poco Sí, este tipo de criterios, ¿no? Que ya los fuimos en algún sentido explicando cuando hablamos de metafísica, hablamos un poquito del ser y demás, ¿no? mm, La verdad, dice Heráclito, ¿sí? No es este o aquel ente que podamos encontrar con los sentidos, ¿sí? Acordate como lo que habíamos comentado también un poco con Tales de Mileto, con Anaxágoras, ¿sí? Esta cuestión de decir que si estamos buscando lo universal, no podríamos señalar nada, porque aquello que podamos señalar va a ser algo particular y por tanto dejaría de ser universal. Entonces ahí sí hay un gran problema, ¿sí? Un problema en el sentido de la dificultad de captar la profundidad del asunto y la profundidad del problema también, ¿no? Porque uno dice, sí, razonablemente, claro, si estamos buscando lo universal no podría señalarse y decir, ahí está lo universal, porque sería algo particular. Ahora, el problema es que si, dada nuestra tendencia a señalar particularidades, porque siempre necesitamos remitirnos a alguna experiencia sensible. Es lo que la ciencia llama observación empírica. Pero si estamos hablando de filosofía, y la filosofía plantea el ser, y el ser como lo universal,
Bueno, ahí tiene poco que hacer la ciencia y poco que hacer el método científico, porque ¿qué habría que observar? ¿Sí? Es casi, yo diría, en términos teológicos, es casi como pretender meter a Dios en un tubo de ensayo. Imposible. ¿Sí? A mí se me ocurre el concepto de número, Ajá. porque el número, el- los números naturales enteros, son un concepto en sí. Puedes hablar de una pera, de una vaca o de una computadora, pero Ujú. no es ni la pera ni la vaca de la computadora, es uno. O sea, el concepto de cantidad está en el número. Y el número se va de la cosa física, digamos. Vos planteas un número y planteas todo. Ah, ¿puede ser eso? Ujú. Sí, El número. sí, en parte puede ser eso y en definitiva es lo que terminó planteando el pitagorismo. Y lo que después va a terminar planteando básicamente Galileo, con esta noción de que el universo está escrito en caracteres matemáticos, y es lo que va a plantear también incluso el positivismo, fundado inicialmente por Auguste Comte, también, ¿no? Que en definitiva deriva Uh-huh. en la sociología de Émile Durkheim y dice Durkheim que los hechos sociales hay que tratarlos eh, como hechos empíricos, fácticos, como una cosa. El hecho social es como una cosa. Y por tanto se debería, para trabajar sobre eso se tendría que cuantificar. ¿Y cómo se cuantificaba en sociología? Con la estadística. Entonces, por ejemplo, Durkheim, para tratar el tema del suicidio, para analizarlo, sociológicamente se va a basar en estadísticas. ¿Sí? Para hablar sobre, y va a hablar de suicidio anómalo, suicidio anómico, bueno, distintos tipos de suicidio, clasificaciones de suicidio, pero con criterios cuantificables. El problema es que esa tendencia tiende a poner el foco de atención justamente en todo lo que el universo tiene de cuantificable. Pero ¿qué pasa con lo cualitativo? O sea, lo cuantitativo es en lo que se fija la ciencia cuando avanza matemáticamente o matematizando, ¿no? Pero el problema es qué lugar le queda o qué lugar le cabe a lo cualitativo frente a lo cuantitativo, toda vez que el universo es a una vez cuantitativo y cualitativo. Nos estamos quedando con una parte de la historia, ¿no? Para eso, para un tratamiento sobre ese tema que para mí me resulta sumamente, digamos, atractivo y además me resultó esclarecedor, te recomiendo, porque además es muy pedagógico a la hora de escribir y a la hora de hablar, te recomiendo el texto de Ernesto Sábato, que se llama Hombres y Engranajes. ¿Sí? Alguna vez lo leí, pero ahora lo voy a leer de otra forma. Sí, es que de hecho cuando uno vuelve a visitar un texto después de unos años, uno ya no es el mismo y por lo tanto lo que te dice es totalmente distinto. Así que te vas a encontrar con un libro nuevo. Anote. Listo. Así que Hombres y eso, engranajes de zapato. hombres y engranajes. Yo tengo bueno, me quedo en Argentina, ahora estoy en Colombia, pero me quedo en Argentina una versión que a mí me gustó mucho, que es una edición que publicó en su momento, una edición homenaje, La Nación. Ajá. De esa edición también tengo el texto autobiográfico de él, de Sábato, que se llama Antes del fin. Ese es muy lindo también, es un texto autobiográfico. Bueno, en fin, nada, cuestiones. Pero para este tema que vos Del paso de la planteabas, física. ¿cómo? No, no, está bien, está bien. Entré en una digresión, la seguí. Este, te iba a decir, bueno, esto nada, para tratar este tipo de temas, o para profundizarlo, esclarecerlo y dar un abordaje interesante, te recomiendo ese libro Hombres y Engranajes. Es muy, muy bueno. Y habla un poco de esto, ¿no? Porque, para lo último que digo, entre otras cosas, lo que dice es que es muy fácil, dice Sábato, ¿no? Es muy fácil mostrar el progreso cuando se empiezan a comparar carretas con aviones, ¿sí? Todo vinculado a la técnica y obviamente a los aspectos cuantificables implementados en la técnica respecto de la ciencia, pero es muy difícil
ver de qué manera el ser humano ha tenido progresos morales, porque lo que son las angustias existenciales escapan a toda matematización de la ciencia supuestamente estricta, dice Sabat, No hay ¿no? progreso ahí. O si lo hay, es de otra índole, ¿sí? El estudio, la comprensión y el proceso mismo de ese progreso, ¿no? Yo creo que hay progreso moral, Bien. hay progreso moral porque rápidamente se puede trazar como una línea de progreso más o menos clara, en la cual uno va viendo que en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia de lo que es la cultura occidental, hubo ciertos avances de derechos. Entonces, en algún momento en Grecia se incorporaron los extranjeros, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, un extranjero como Aristóteles puede triunfar en Grecia, porque Aristóteles era macedonio, no era griego. Ujú, ¿No? Entonces, y ahí había claro. pleno derecho, etcétera. Entonces, se empezaron a plantear en la Grecia clásica y después en la Roma los derechos hacia los extranjeros y el tema de la hospitalidad y qué sé yo. Y después se avanza, ¿no? A considerar como sujeto de derecho a los niños, supongamos, ¿no? Después a las mujeres, después a los negros. Y hoy estamos hablando incluso algunas cosas que como son tan de avanzada para mí nos parecen un poco absurdas, que es plantear como sujeto de derecho a los animales e incluso a la naturaleza misma. Entonces yo creo que va habiendo cierto progreso, Sí, se van ampliando los campos de derecho. Bueno, nada, digresión cerrada, viste que a mí dale, me sí, gusta irme, pero bueno, ahí vamos. Bien. dale, me encanta, dale. Entonces, dice Heráclito, la verdad no es este o aquel ente entonces que podamos encontrar con los sentidos, ¿sí? Sino que se va revelando por símbolos, metáforas, señales. Es decir, la verdad se la puede enunciar como dando vueltas en espiral. Viste que uno en el espiral arranca dando una vuelta concéntrica con un diámetro y después ese diámetro se va achicando y se va acercando mientras uno va dando vueltas, ¿no? Y es como que hay otro texto, hay un texto un apellido es Echevere, que es de antropología filosófica, pero que toma algunos textos de Heráclito, y refiriéndose a los textos de Heráclito, recupera un poema de no me acuerdo quién que dice que a la verdad hay que decirla de soslayo, ¿sí? Como hay que verla de reojo y hay que decirla de soslayo. O sea, la verdad nunca es captable directamente, porque cuando vos querés captar la verdad de modo directo es como, otra vez, que creo que ya utilicé esta metáfora, cuando uno va y quiere agarrar el agua con la mano, así cerrando el puño, ¿no? Se escurre todo el tiempo, Sí, ¿no? tal cual, Entonces, por eso todo el tiempo hay que tal recurrir a símbolos, metáforas, señales, ¿sí? Que cual. eso es lo que hace que Heráclito elija no hablar de modo directo, porque cuando uno habla de modo directo, la verdad se escabulle, o pretende hablar de modo directo, la verdad se escabulle, ¿sí? Es como también se me ocurre ponerte otro ejemplo, ¿viste que a veces uno tiene como manchitas en el ojo? Uno está mirando un punto Sí, fijo y por la periférica ve una manchita. Pero cuando intentás hacer sí, foco en la mancha que está en el ojo, la mancha siempre se corre. Con la verdad pasa lo mismo. tal. A la verdad la ves con la periferia. Y cuando querés fijar la vista de modo directo, se te escapa. ¿Sí? Eso es lo que Escúchame, advierte te digo, Heráclito. ¿Cómo? eso es mecánica cuántica, ¿eh? Lo que me estás explicando es eso. Porque Sí, vos, si querés determinar la posición de una partícula subatómica, cuando la querés observar, se te corre. Siempre se te corre, nunca la vas a poder definir en un punto. Y ahí aparece el concepto de probabilidad. Vos tenés nubes exacto. de electrones. Entonces, ahí es lo mismo. Lo que me estás contando se aplica a la mecánica cuántica, se aplica hasta a las relaciones humanas, se aplica. Sí, Exacto. sí, no hay nunca un acercamiento directo sobre algo. Son traducciones, ¿viste? Mecánica cuántica, las relaciones humanas es lo mismo. Dale, Entonces, entonces estoy claro, o sacando sea, paralelo de cosas. acá queda claro que Heráclito hizo un proto planteo del principio de incertidumbre.
Exactamente, ¿sí? exactamente. Pero la realidad, dice también, es que sin la verdad, que después Heráclito la va a identificar con el logos, ¿sí? Sin la verdad, nada podría ser explicado, porque la verdad es el arjé, en el fondo, es el logos, ¿no? Es el principio de todo. ¿Cómo entiende la verdad Heráclito? La verdad la entiende como aletheia, que significa básicamente desocultar, ¿no? Otra vez la A negando al principio, letheia viene de lat, que significa estar oculto o estar latente, latente, ¿sí? Es decir, aletheia, Despejar. exactamente, correr el velo, desocultar, despejar, desvelar, ¿sí? De ahí Sí. también viene correr el velo, develar, ¿no? Y, Entonces, y nunca la verdad se presenta desnuda. exactamente, Siempre está exactamente. perfecto. Nunca se presenta desnuda, siempre bajo algún ropaje, porque entre otras cosas tenemos que utilizar símbolos, metáforas, señales, ¿sí? Entonces, siempre tiene como un ropaje y nunca se muestra de modo desnuda la libertad, ¿no? O cuando alguno la contempla, le es muy difícil expresarlo justamente con palabras, porque ponerle palabras a la verdad es ponerle ropajes en algún punto, ¿sí? Perfecto. Sí, señor. Entonces, la Ahí verdad, veo la frase. No vemos la luz, sí. exactamente, la verdad es Vos eso, lo que ves son la manifestación de la luz, no ves la luz en sí. Ves exactamente. cómo se manifiesta la luz sobre una superficie. Ujú. Exacto. Entonces, siempre acá aparece esta cuestión de teoría del conocimiento, digamos, ¿no? Porque siempre y tradicionalmente se planteó la teoría del conocimiento que hay un objeto cognoscente y un objeto conocido. Y siempre se bipolarizó el pensamiento sobre teoría del conocimiento. Se pensó en la relación que hay entre el sujeto que conoce y el objeto por conocer. El problema es que muy pocas veces, y las veces que se lo ha tenido en cuenta, después se ha olvidado posteriormente, muy pocas veces se piensa, por ejemplo, en el medio con el que uno conoce, que no es el ojo, es justamente la luz, por ejemplo, ¿no? En este caso, Tal cual. esto equipara la luz con la verdad, ¿sí? Después, posteriormente, Sí, se... por ejemplo, posteriormente Platón va a pensar o va a comparar, va a hacer también esta misma comparación de la luz con la verdad, siendo la luz, no tanto la verdad como para Heráclito, sino siendo la luz el bien o la idea de bien, del cual después se desprende todos los demás valores o esencias de las cosas, ¿no? Y después Aristóteles también hablaba algo así como de intelecto agente, ¿sí? E intelecto paciente. El nuestro es el paciente, porque es el que recibe la información. Y de hecho la palabra información viene de dar forma, ¿sí? ¿Qué pasaba? Ujú. Aristóteles decía que el cerebro es de alguna manera todas las cosas, porque es capaz de cobrar la forma de todo aquello que conoce, la forma, no la materia. ¿Y cuál es la metáfora que utilizaba Aristóteles para explicar esto anterior del conocimiento? Es como cuando la cera, dice caliente, recibe la forma del sello o del anillo sin quedarse con la materia del sello o el anillo, sin quedarse con el oro, por ejemplo, con el que está hecho. Recibe la Ah, forma, pero no se queda con la materia. Con el cerebro pasa lo mismo, ¿sí? Y el cerebro sería la cera que recibe la forma, tiene una actitud pasiva. Simplemente se remite a recibir formas. Por eso el pensamiento antiguo griego fue muy propenso a pensar el acceso del conocimiento de la sabiduría como contemplación, ¿sí? Que fue algo que después cambió con la filosofía moderna porque ya empezaron a pensar en que el ser humano no solamente es pasivo, sino que también es activo y construye su objeto de conocimiento.
¿sí? Pero bueno, nada, cuestión es que yo lo que te muestro es que tienen raíz en todo esto que están planteando acá los presocráticos, en este caso particular el de Heráclito, ¿sí? Está bien, está bien, está Bien. bien. Ahora, sin embargo, y en torno a esto último que decimos, en el fragmento 123, ¿sí? Heráclito dice, a la fisis, es decir, a la naturaleza, le gusta esconderse. Es lo que yo venía repitiendo desde el principio, ¿sí? Es decir, se escapa, se escabulle, es escurridiza. La verdad, en este caso, la verdad de la naturaleza, la verdad de todo aquello que es, en definitiva, ¿no? Bien. No contento con ser oscuro, ¿sí? Heráclito, termina por eh, ser muy crítico de toda la tradición que nosotros ya definimos como prefilosófica, ¿sí? Que siempre estuvo representada por Homero y por Hesíodo en Grecia, ¿sí? En este caso hay algunos fragmentos, vamos a ver algunos fragmentos donde hace una crítica a ese mundo prefilosófico en la persona de Homero, ¿sí? Y de Homero decía lo siguiente, que en el fragmento 31 decía lo siguiente, que merecía que lo expulsen de los certámenes y que lo azotaran, por lo bruto que era, digamos, ¿no? Fíjate vos qué egocéntrico, qué picante, ¿no? Que era con su forma, con su Era, era, forma de hablar. Y explicaba por qué, según, o sea, por qué decía esto, en base a que, según una anécdota que era muy popular y muy conocida, a Homero, decía Heráclito, unos niños que estaban matando piojos lo confundieron al decirle el siguiente acertijo: cuantos vimos y agarramos, los matamos, pero los que no vimos ni agarramos, los llevamos. Entonces los niños le dijeron eso, ese acertijo, y Homero aparentemente nunca supo descifrarlo. Este, claro, que y por eso, básicamente, Heráclito dice que se merecía que lo expulsaran de los certámenes y que lo azotaran, ¿no? De Hesíodo, que era el otro contrapunto del mundo, el mundo prefilosófico, ¿sí? Decía lo siguiente, dice, Hesíodo es maestro de los más, ¿no? Creen que él perdón, creen que el que más sabe es él, que no conocía el día y la noche, y es que son una sola cosa. Esto aparentemente, esto lo dice en el fragmento 51, aparentemente en la obra de Hesíodo hay como hay un referirse en esos fragmentos mitológicos al día y la noche. Parece ser como que Hesíodo les da un tratamiento como si fuesen dos cosas distintas, ¿no? Y por esto que yo ya te adelantaba Ujú. de Heráclito, Heráclito tiende a pensar que todo es uno. Aunque veamos múltiples cosas, todo es uno, ¿no? Y una y la misma cosa son el día y la noche, porque uno da el paso al otro y viceversa, y sin uno el otro no existiría y viceversa. Es como una moneda con sus dos caras. Es imposible una moneda con una cara. Una moneda es una, aunque tenga dos caras. Y así con toda la realidad, con el día y con la noche, con el bien y con el mal, con la injusticia y con la justicia, con la belleza y con la fealdad, con todo, con la vida y con la muerte, con todo, con arriba y abajo, con lo que a vos se te ocurra, con cualquier par de contrarios que existan en el mundo. Pero todo es uno, ¿sí? El héroe no es héroe si no es a través del villano, y viceversa, ¿sí? tal cual. El amo no es amo si no es a través y gracias al esclavo, y viceversa, Exactamente. ¿sí? De eso habló incluso en su momento, mucho tiempo después, habló Hegel, no sé si lo escuchaste nombrar alguna vez, Sí, sí. con un razonamiento bastante famoso que se lo conoce como la dialéctica del amo y el esclavo. Y entre esas cosas habla de la tragedia del amo, porque el amo debe su identidad a alguien inferior a él. ¿Sí? El amo no sería amo Claro. si no fuera por el esclavo. Y eso, Su medida es el esclavo. exacto, y eso para el amo, cuando toma conciencia de eso, es terrible. Es una tragedia, digamos, ¿no? Bueno, en fin.
Entonces dice, en torno a todo esto, dice Heráclito en el fragmento 40, dice, la erudición no vuelve inteligente al que mucho conoce, porque habría hecho inteligente a Hesíodo, a Pitágoras, a Genófanes y a Hecateo. ¿Sí? Y evidentemente, porque Ujú. una cosa es saber mucho de filosofía, ¿sí? Y otra cosa es hacer filosofía. Suponiendo, digamos, manejando el concepto de filosofía más o menos antiguo, que es el arte de acceder a la verdad, ¿sí? Pero insisto, una cosa es saber muchas cosas y otra muy distinta es ser inteligente o hacer filosofía o construir o desarrollar conocimiento. Eso, por si también te interesa con respecto a esto, en este caso es un cuento de Borges, que seguramente lo escuchaste nombrar o seguramente lo leíste, que es Funes el Memorioso. Ajá, Funes el sí. Memorioso, vos lo podés leer como un cuento. Uno dijera, "Ah, qué bárbaro, qué tragedia la de Funes", por cosas que no te voy a spoilear si no te acordás o no lo leíste. Ujú. Pero lo interesante siempre para mí con Borges, porque Borges siempre tiene un trasfondo filosófico muy profundo, y Borges aborda en todos sus cuentos distintas temáticas filosóficas. Una de ellas es la que está en Funes el Memorioso, que es teoría del conocimiento, nociología, ¿sí? Donde básicamente Borges maneja la tesis que ya venían manejándose desde cierta época escolástica, cuando en la escolástica se da un debate entre, digamos, el debate entre los que abogaban por los particulares versus los que abogaban por los universales, que es un poco lo que estamos tomando ahora, nada más que se reedita todo el tiempo, Ujú. ¿sí? Donde, eh, digamos, en algún sentido, conocer es trabajar con conceptos es generalizar, y cuando uno generaliza olvida particularidades y se olvida de varios detalles. Inevitablemente tenés que dejar detalles de lado para poder pensar y para poder generalizar, para poder conceptualizar. ¿Sí? Entonces Tal cual, ahí tal cual. aparecen los nominalistas versus los universalistas. Los nominalistas pensaban la época escolástica, pensaban que había que ponerle un nombre particular a cada cosa porque cada cosa era algo particular. Y que universalizar era, de alguna manera, hacer reduccionismo, porque te perdés de las características particulares de cada cosa que es única. Entonces había que ponerle un nombre a cada cosa. ¿Qué le pasaba a Funes el Memorioso? Tenía la capacidad omnipotente de recordar absolutamente todas las cosas en cada segundo, en cada milésima, en cada detalle. Pero era incapaz de pensar, porque no podía suspender su Exacto, recuerdo. ¿Sí? tal cual. Bien, Y eso pasa mucho, sí, totalmente. porque hay, A veces uno... tengo amigos, Sí, decime. sí, 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 tal cual. No, tengo amigos, gente que, lo que decís vos, muy inteligente, muy luz, pero no sacan conclusiones. Quedan en un plano, se chocan entre sí. No sé si me entendés. Vos tenés que sacar conclusiones. Te voy a explicar 3 horas, pero sacás una conclusión de todo lo que te explico. Bah. Exacto, sí, sí, sí. Yo Una tengo cosa es... Una cosa es saber muchas cosas y otra cosa es ser inteligente, tener capacidad de sacar conclusiones, ¿no? Y ahí es donde, no sé, darse cuenta. claro, ahí es donde uno dice, no sé, por ejemplo, Heidegger, que es considerado uno de los filósofos más grandes de toda la historia, pero al mismo tiempo, no sé, estaba afiliado al partido nazi, ¿qué onda? O era un tonto, Claro, o en verdad era un tonto, o se hacía el tonto, y no lo era, claro, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, bien. Cosas que disparan, que ya, digamos, disparan los presocráticos y que ya estaban en Heráclito, pero que se siguen pensando aún hoy, ¿no? Desde la ciencia, desde la literatura, desde la filosofía, desde muchos lados. Entonces, vamos a esto del logos, ¿sí? Del cual habla mucho, es uno de los conceptos principales
de Heráclito, el oscuro, ¿no? Ese es no sé si se nota bien, pero ese es el símbolo Sí, sí, se ve en perfecto. la escritura griega de Logos, ¿no? Hay algunos, Lambda, la O que no. exacto, si alguna vez te cruzás con algún texto filosófico poco amable, eh, que decida ponerte los términos en palabras griegas, pero no traducírtelo ni decirte qué significa, por apelación a la erudición, y ves esa figura que está acá, eso significa Mm. logos. ¿Sí? Eso pasa mucho con los textos de Heidegger. Bueno, el de Heidegger, Ser y Tiempo, sobre todo, te pone palabras en griego todo el tiempo, vos decís, hijo de puta, dale, si yo no conozco griego, dale. ¿No? Entonces uno Es juega. que te marca la ignorancia que tenés. Sí, sí, totalmente. O sea, si no sos erudito, no estás listo para leer mi libro. Es como que te quiere decir eso, ¿no? En algún punto. Tal cual, tal Y cual. uno lo caga, uno lo caga porque tiene el libro en papel, yo lo cago porque tengo el libro en papel y tengo este aparatito que está acá, que vos sacás una foto, te selecciona ese símbolo que está ahí, te lo busca en internet y te dice qué carajo es, qué significa, toda la bola. Así que lo cagamos Google a y Heidegger con la técnica. Bueno, nada. terminaron con los brujos, bro. Claro. El logos, entonces, digamos, para Heráclito, va a ser la clave para comprender la relación entre lo uno y lo múltiple, entre lo idéntico y lo diferente. Ese es el concepto que va a utilizar. O sea, el logos para Heráclito es como el apeiron, es como lo húmedo, es como el número, ¿no? En los presocráticos anteriores que estuvimos estudiando, ¿no? Sí. El concepto estrella, entonces, de Heráclito va a ser el logos, ¿sí? Algunos de los significados de la palabra logos, y vamos a ver que después cobra mucho sentido, algunos de los significados es esto, logos significa palabra, significa también discurso, significa pensamiento y significa razón, ¿sí? Todo al mismo tiempo. Y tiene sentido, porque toda palabra articulada correctamente genera un discurso, el discurso es expresión de un pensamiento y se pretende que el pensamiento sea razonable, o sea expresión de la razón. Y la razón responde a leyes, entre ellas las de a los principios de la lógica, identidad, no contradicción, tercero excluido, por ejemplo, ¿no? Y eso se Sí, pretende ser universal. Entonces ahí estamos como medio como encaminados, ¿no? También ahí, por ese lado va un poco Heráclito, ¿no? Entonces, el logos, como yo te adelantaba antes, para Heráclito es la verdad, ¿sí? Es la razón íntima, razón es esa ley universal inevitable de articulación de las cosas, ¿no? Entonces, el logos va a ser la razón íntima por la que todo aquello que es de la manera en la que es. Es decir, las cosas no son como son por un capricho del azar. Las cosas son como son en función de una razón. Si uno es lo suficientemente perspicaz para captarlo, bueno, lo podrá hacer. Si no, de lo contrario, recurrirá a supersticiones, en el fondo, ¿no? Para decir, entre otras tal cual. cosas, es capricho de los dioses, ¿no? Dirían los antiguos, populares. Y los modernos o los contemporáneos populares, ¿qué dirán? Y van a decir, por algo será, por algo Dios lo quiso así. ¿Sí? Dios nos tiene preparado algo en el famoso misterio cristiano, digamos, ¿no? Así, bueno, no lo podemos explicar, misterio, listo, Tal cual. ¿no? 3 en 1, 1 en 3. Exacto. ¿Y cómo es? Misterio, ¿viste? ¿Por qué nacemos para morir? Misterio, ¿no? ¿Por qué si Dios me ama me hizo inclinado hacia el mal? Misterio, pero hay misericordia. No, bueno, Claro, Heráclito no se conforma con eso y dice, no, sí, detrás de todo hay razón, pero bueno, hay que investigar esa verdad que está en la fisis, en la naturaleza, sabiendo que a la naturaleza le gusta esconderse. ¿Sí? Entonces, el camino no es fácil. Por eso a vos tampoco te está resultando fácil y a mí tampoco me está resultando fácil explicarlo, porque es misterio, en el fondo, ¿no? no. El tema que si es fácil, no aprendes nada. No Todo tiene tiene que gracia. ir con esfuerzo. Cualquier cosa que emprendas y que no te cueste no te va a quedar nunca.
Yo soy muy salvaje para las cosas, no tengo palabras para explicar, pero lo que está diciendo que a la verdad se llega con trabajo, esfuerzo y sacrificio. A lo mejor estas palabras no son filosóficas, pero es eso lo que estás diciendo vos. Sí, sí, sí. Que el conocimiento se logra después de haber trabajado mucho y haberse roto la cabeza contra algo. Exactamente, exactamente. Básicamente, como decía también Kierkegaard, ¿no? El camino debe hacerse difícil para los espíritus nobles. Y básicamente es eso, ¿no? Un poco. Sí, que creo que Sí, es el único camino. Sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces el logos, en definitiva, va a reflejar o refleja los distintos planos del ser que están íntimamente entrelazados. Acá ya estamos hablando un poco del ser. El ser tiene como planos o perspectivas o puntos de abordaje, y esos perspectivas, puntos de abordaje o planos están entrelazados entre sí de modo íntimo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esos planes. Por un lado está el plano ontológico, o la perspectiva, la aproximación ontológica. Ontológica nosotros lo podemos definir como onto, viene de ente, ¿sí? Lógico, obviamente viene de la lógica. Es decir, los entes que existen en la realidad, en la naturaleza, esos entes responden a principios lógicos. Es decir, incluso todo ente, sea un celular, un mouse, un vaso, lo que sea, ¿sí? Va a responder universalmente al principio de identidad, no contradicción, tercero excluido. ¿Sí? Entonces, Sí. desde el plano ontológico, entonces, el logos va a ser esa ley que relaciona y une a todas las cosas de la física. Las relaciona y las une porque tienen la misma estructura de fondo. ¿Cuál es esa estructura? La lógica, los principios de la lógica. Identidad, no contradicción y tercero excluido. ¿Sí? Por ejemplo, Repetime eso. sí. ¿Cómo? Identidad, repetime eso, identidad. No contradicción y tercero excluido. ¿Sí? Esos son tres conceptos que no los conocía. Sí. Esos son los principios de la lógica. ¿Sí? El principio de identidad dice que básicamente A es y debe ser idéntico a A, no igual, sino idéntico. Es como decir, Cristian es idéntico a Cristian. Y vos me decís, sí, Cristian, obvio, boludo, es una obviedad. Bueno, justamente por eso se llaman principios, porque los principios no se deducen de nada, son autoevidentes. Entonces buscamos lo más autoevidente posible, lo más intuitivo posible, para partir de ahí a lo más complejo. Y la lógica es eso. Parte de lo más autoevidente posible, de lo más intuitivo, de aquello que no se deriva de nada. Que Que no necesita prueba en realidad, que es exacto. no. Se capta de modo directo, intuitivo. ¿Sí? Ese es el principio de identidad. Después está el principio de no contradicción, que básicamente es el que supuestamente todo el mundo dice que Heráclito violó, porque Heráclito decía que todo cambia, y para que todo cambie, todo es y no es al mismo tiempo. Y eso es una suerte de, planteado así, es una suerte de violación del principio de no contradicción. ¿Qué dice el principio de no contradicción? Que una cosa no puede ser al mismo tiempo y en el mismo lugar lo que es o lo que no es. Es decir, ser y no ser. Es decir, este vaso no puede ser y no ser vaso al mismo tiempo y en el mismo lugar y en el mismo sentido. ¿Sí? Entiendo, hasta que llegó la mecánica cuántica. Exacto, exacto. Pero hasta ahí la lógica se venía manejando así. Todavía en el mundo macro sigue siendo funcional esa lógica, ¿sí? Incluso en el mundo digital. Tal cual. No, está la lógica digital, que es un émulo digital de la lógica formal y la lógica proposicional clásica, Tal ¿sí? cual. Con sus compuertas AR, Es- NOR, OR, ¿sí? NAND, etcétera, sí, todo ceros y uno, el código binario, todo eso responde, digamos, se rige por las leyes tradicionales de la lógica formal y simbólica, ¿sí? Bien, y después tenemos el principio de tercero excluido, es decir, que eso sería una visión binaria del mundo. ¿Por qué? Porque solamente tenés
o lo uno o lo otro, o ceros o unos. No hay más opciones. Ser o no ser. No hay una tercera opción. ¿Sí? ¿Este Sí. vaso es vaso Prendido, o no es apagado, vaso? conectado. ¿Cómo? Sí, 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 te entiendo, perfecto. Sí, Claro. no, prendido, apagado. Exactamente, prendido, apagado, ceros y uno, ¿sí? Igual nada, eso después también se puso en entredicho justamente por el concepto de lo continuo y el cálculo infinitesimal, ¿sí? Por ejemplo, del Sí, límite de x tendiendo a cero, que infinitamente se acerca a tal cero, cual. pero nunca lo toca, ¿y cuándo? No, infinito. Y eso no es Sí, 0,1. sí. 0,1, ¿qué sería? 0,1 sería lo pitagórico, sería lo discreto, lo que te permite decir cuánto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en física cuántica, Planck se ve obligado a resolver hipotéticamente que no hay graduación, no hay continuidad en los saltos de energía de los electrones en el átomo. Hay paquetes cuánticos, es decir, o cero o uno. O sea, hay niveles de energía, nivel uno, nivel 2, nivel 3, nivel 4, dependiendo de qué tan alejado estés del centro. Pero no es Tal, 2,5, no, es uno, 2, 3, 4. tal cual. No pasan del 1 al 2 por 1,5, 1,7, pasa de 1 al 2. Eso es Exacto. lo que no puede entender, no, no se puede entender. Exacto, es un salto por un paquete cuántico cerrado, punto, de energía. ¿Sí? Pero bueno, nada, entonces ahí tenemos, respecto al ser, tenemos el plano ontológico, es decir, lo óntico, los entes, las cosas que son, responden en su estructura a esos principios de la lógica. ¿Sí? Pero después tenemos el plano, digamos, lógico, estrictamente nociológico, desde el punto de vista del conocimiento, ya no de los entes, sino del conocimiento. ¿Sí? Entonces, el logos se va a expresar ya no como relación o ley que relaciona y une todas las cosas de la física, de la naturaleza, de la materia, ¿no? Sino que el logos ahora en el plano lógico-nociológico se va a expresar como pensamiento que comprende la ley. Es lo que estamos hablando nosotros, estamos comprendiendo los principios, mínimamente los principios lógicos, y los podemos enunciar incluso, ¿no? Y en el plano Ujú. lingüístico, el logos se va a expresar justamente como discurso, que va a intentar expresar esa ley que había sido comprendida previamente por el pensamiento, y el pensamiento lo comprendió en función de la estructura de las cosas de la realidad, de la naturaleza. ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces, fíjate vos acá como tenemos estos tres planos, ¿sí? Que se refieren a los planos del ser expresados por el logos. ¿Sí? Recordando que logos era esto, ¿no? Palabra, discurso, pensamiento, razón. Sobre lo que es, sobre los entes, sobre la naturaleza. ¿Se puede traducir como conocimiento o la palabra no va? Conocimiento. Sí, O, estaría dentro de la familia de palabras. Nosotros, o sea, yo ahí lo acoté a eso, pero sí, conocimiento tiene que ver con razón incluso, ¿no? Podríamos agregar palabra, discurso, pensamiento, razón, conocimiento, ¿no? También. O episteme, podríamos decir también, ¿no? O sea, perfecto. el logos es epistemológico, no es doxológico. Es decir, no responde a la opinión, responde a una verdad. Y a eso se refiere la episteme, en términos clásicos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, perfecto. entonces el logos va a ser eso universal, es lo común a todo, y por lo tanto es lo verdadero. Por eso el logos se identifica con la verdad, ¿sí? Ujú. Y esa verdad también está, o la puede descubrir uno, haciendo un trabajo de introspección. Por eso Heráclito dice, me indagué a mí mismo. Es lo que más, es lo que más a la mano tenemos, a nosotros mismos. ¿Sí? Y acá Ujú. Heráclito lo que hace es intentar eh, ser fiel al mandato de Apolo en su templo, ¿sí? De Delfos. En una ciudad de Delfos había un templo dedicado, consagrado al dios Apolo, el famoso oráculo de Delfos,
en donde en la entrada había una inscripción que decía, conócete a ti mismo. Heráclito hizo caso de la divinidad, bueno, me indagué a mí mismo, me investigué para conocerme, ¿sí? El famoso conócete a ti mismo del que después también se va a apropiar Sócrates, ¿sí? Por eso Sócrates después va a decir, una vida sin examen no merece ser vivida, porque está condenado a la ignorancia, y el ignorante obra mal, el que obra bien es el que conoce, porque conoce el bien. Entonces, si conoces lo que es bueno, orientás tus actos hacia lo bueno. Si no, es que decís conocer, pero no conoces, sos un ignorante. Claro, Entonces, en esa claro. indagación, Heráclito también se da cuenta, como también al mismo tiempo a la naturaleza le gusta esconderse, parecido a eso, dice Heráclito, con respecto al examen de la propia alma, dice, límites al alma no conseguirás encontrarle, tan profundo tiene su logos. También, ¿no? Entonces uno más a fondo va, no llega al fondo. ¿No? Eso es lo que después a Heidegger, retomando cosas de Heráclito, le va a decir, en el fondo no hay fondo, en el fondo lo desfondado. ¿Sí? ¿Cuál es el cimiento sobre el cual apoyamos todas nuestras certezas? Es una plataforma artificial donde debajo de ella no hay nada y puede caerse y derrumbarse todo el tiempo en el abismo de la ignorancia. ¿No? Y lo vemos con la física cuántica que está todo el tiempo cayendo en paradojas, en observaciones contraintuitivas, etcétera, ¿no? Tal cual. Que uno dice, ¿qué universo es este? Y no sabemos, una cosa un poco rara, ¿no? Hay incertidumbre todo el tiempo, ¿no? Entonces, el alma para Heráclito es justamente la psique, pero, no en términos espiritual, ¿sí? Es decir, no va a ser algo inmaterial, sino que se refiere a ese principio vital, ¿sí? O sea, aquello que tiene alma está con vida, ¿sí? Ese pensamiento es lo que después le lleva a sostener a Aristóteles la mortalidad del alma, diciendo que el alma justamente es el principio vital. Todo lo que está vivo tiene alma, incluso una planta. ¿Qué tipo de alma tiene una planta? Alma vegetativa. ¿Qué tipo de alma tiene un perro? Alma animal. ¿Qué tipo de alma tiene un ser humano? Alma racional. Está ¿Sí? relacionado con todo lo vivo, entonces, todo lo que se reproduce, nace y muere. Exactamente. Decir que el alma no es una cosa así como espíritu, algo inmaterial que sobrevive al cuerpo, qué sé yo, sino que decir que el alma, la psique, es simplemente el principio vital que anima el cuerpo, es un derivado de lo que ya te comentaba que había dicho Tales de Mileto, esto de que todo está lleno de dioses, es decir, todo está lleno de principio vital. Todo lo que existe se genera y se corrompe. Viene a la existencia y se va de la existencia. Por lo tanto, hay movimiento, Pero, hay generación y corrupción. perdóname, Sí. generación y corrupción, pero ahí en el medio no está la reproducción. Lo que se Dependiendo de la entiende que forma lo de que está vivo. existencia. Dependiendo de la forma de existencia. Si es una forma de existencia orgánica, sí, está la reproducción. Ah, Bueno, pero incluso también si pensás, no sé, una piedra, ¿dónde está la reproducción de la piedra? Y a través de los volcanes que hacen erupciones y generan nuevas islas. Y que al cabo de cientos de años se sí. transforman en piedra, o en tierra, o en placas tectónicas, qué sé yo. ¿No? Eso es lo que vos decís como evolución de sí, de la materia. Claro, claro, o sea, en el fondo, el centro de la Tierra está vivo, está ese magma ahí en erupción o a punto de hacer erupción todo el tiempo, se está moviendo, hay vida. De dónde carajo saca el planeta La Tierra energía. esa energía que la permite tener, esa energía que le permite tener esa actividad en su centro ¿de dónde viene? ¿Qué sé yo? No sé, hay algo ahí. Está lleno, todo está lleno de dioses. Hay un principio vital que se nos escapa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vos decís, no, Cristian, la actividad electrónica de los átomos. ¿Y qué hace mover un electrón? Tal cual.
tal ¿Qué le cual. da la energía al electrón? No, los quarks. Y a los quarks y así hasta el infinito, digamos. Sí, la pregunta es infinita, sí, pero sigue siempre. Exactamente, No todo tenés está respuesta. lleno de... La profundidad que te está diciendo esto, que es tan Claro, todo profundo que está lleno de no lo dioses. estás haciendo. O sea, en el fondo sí que Claro, siempre hay misterio. Fíjate vos cómo... exacto, con esto, ¿qué te quiero decir? Que en definitiva el mito nunca se supera de modo definitivo. tal cual. ¿Sí? El logos nunca gana ¿No? de modo definitivo, siempre hay mitos, ¿no? Y dice Heráclito, escuchando al logos, ni siquiera viéndolo, fíjate que remite a otra metáfora de acceso al conocimiento. Para nosotros siempre conocer es ver, pero para Heráclito es escuchar, porque en definitiva lo que ve va al cerebro, pero lo que escucha va a algo un poco más profundo, digamos, ¿no? Y en ese sentido decía también que es sabio reconocer que todas las cosas son una. Y quizás no hay mucho más que decir, digamos, ¿no? Todas las cosas son una, ¿sí? Pero Tal cual. para agregar alguna cosita más de Heráclito, ¿sí? Hay un vínculo, ¿sí? Invisible, ¿sí? Que se ve de modo indirecto, por señales, por eso el oscuro en definitivo. Por eso decía, él intentaba imitar al dios Apolo. Cuando uno iba al oráculo de Delfos a preguntarle por alguna verdad al dios Apolo, siempre había señales, siempre había, digamos, no sé, símbolos o lo que sea, pero nunca te decía, el Apolo nunca te decía la verdad de modo directo, siempre te dejaba algún acertijo para resolver, para que vos hicieras tu propio camino también. Entonces Tal Heráclito, cual, tal cual. imitando a Apolo, él no dice la verdad de modo directo, la dice de soslayo, da señales, ¿sí? Te da pistas, ¿no? Pero nunca te lo dice de modo directo. Entonces, para comprender las señales hay que escuchar el logos. Hay que apartarse de la muchedumbre de la polis e irse al templo a jugar a los dados con los niños, ¿no? O sea, necesitamos salirnos de la interferencia también, ¿no? Hay que trabajar. Claro, y escuchar el logos, Tenés que trabajar. claro, totalmente, o sea, es eso, la tarea debe hacerse difíciles a los nobles, como te decía recién que decía Kierkegaard, ¿no? Para llegar a alguna verdad profunda, ¿no? ¿Y qué es esto de escuchar el logos? Para él básicamente es dejar que el ser se refleje en el pensamiento y se transforme en palabra. O sea, si él dice que hay que escuchar y escuchar es dejar que el ser se refleje en el pensamiento, yo no tengo nada que decirte. Yo lo único que te puedo decir es darte la pista de que tenés que dejar que el ser se refleje en el pensamiento. Y también ahí hay algo de que la verdad o el ser, por más que nos esforcemos, siempre tiene una dimensión incomunicable. Por eso es el que yo digo es el gran escapista. Cuando creíste que lo atrapaste, se te escapó, ¿no? Por eso es que sin ese proceso, el conjunto de los fenómenos, sin ese proceso de conocimiento, de escucha, ¿no? Etcétera, el conjunto de los fenómenos serían meramente un cúmulo sin relación entre sí, más allá de ocupar espacios contiguos. Es decir, el mundo no es caótico, el mundo siempre tiene un orden, y ese orden responde a la verdad del ser, en definitiva. ¿Sí? Entonces, ahí hay una gran Tal cual. diferencia, mejor dicho, la diferencia, es decir, lo que nosotros vemos como diversidad de cosas distintas entre sí, están siempre al interior de algo idéntico, el principio de identidad, porque todo es uno. ¿Sí? Y es como dijera un filósofo moderno que se llama Spinoza, en definitiva, que también decía que tenía esta idea monista, ¿no? De que todo es uno, y que lo que experimentamos como diversas cosas, como diversidad de cosas, son simplemente los distintos atributos de ese todo en el cual nosotros estamos. ¿Sí? Es decir, no es que hay distintas cosas, todo es uno. Lo que experimentamos como distintas cosas no es más que los atributos, ¿sí? Que además nosotros podemos captar porque no tenemos omnisciencia, ¿sí? Es decir, no tenemos la capacidad de captar todo al mismo tiempo, captamos por parte.
en el orden del tiempo. Primero una cosa y después otra. Por lo tanto, digamos, aparece esta idea de que hay cosas diversas cuando en realidad todo está en el uno, o todo es uno, ni siquiera está, es uno, ¿sí? Lo universal. Entiendo, y el conocimiento es abierto, no termina nunca, nunca vas a terminar de entender. Exactamente, nunca vamos a terminar de entender porque es lo que decía Heráclito, a la naturaleza le gusta esconderse y cuando uno se mete en las profundidades del alma, tan profundo tiene su logos, el alma, ¿no? O sea, no hay fondo, Claro, ¿sí? En el fondo, lo desfondado sería, ¿no? Y también decía, llevando a la matemática, sí, 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 decime. llevando a la matemática, tener intervalos cerrados e intervalos abiertos. El intervalo cerrado termina en un punto determinado y está cerrado ahí. El intervalo abierto, si bien tiene una intervalo cerrado, 0,1, por ejemplo. Eso sería cerrado en 0 y cerrado en 1. Pero si yo te digo cerrado en 0 y abierto en 1, no llegas nunca al 1. Siempre hay un punto más para llegar. Ese sería el conocimiento, que no termina nunca de llegar al final. Claro, es asintótico, diríamos, ¿no? También. Sí, asintótico, indefinidamente te acercas a un 0, pero no vas a tocar nunca el 0. Exactamente. O el número, el valor que querés. Exacto. Por Tiene que ahí. ver con la filosofía, está todo imbricado. Y sí, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Claro, escúchame, estoy hablando de física, estoy hablando de matemática. Todavía no vimos nada de química, pero todavía no le encontré. Sí, tiene que ver con la química por la mecánica cuántica y cómo se van juntando las cosas, pero todavía no es tan directo. No es tan, Claro, sí, claro. Y bueno, y si ves química inorgánica, hay de física cuántica también. Y si hablas de física cuántica, vamos a hablar de átomos. Y ya vamos a llegar a Demócrito, claro, claro. ¿no? Bueno, entonces dice Heráclito, en función de todo lo que veníamos comentando, ¿no? Que este mundo es el mismo para todos, o sea, para mortales y para dioses incluso, ¿sí? Y por eso no lo hizo ninguno de los dioses, ni ninguno de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego, siempre vivo, que se enciende según medida y se apaga según medida, ¿sí? Entonces, acá aparece un concepto, es el concepto de eternidad. Eternidad no es lo mismo que infinito, porque el infinito tiene un comienzo, pero no termina nunca. Acá aparece el concepto de eternidad. Eternidad es que siempre fue, siempre es y siempre será. No tiene ni comienzo ni fin. ¿Sí? Y aparece el Tal cual. recurso metafórico al fuego. ¿Sí? Un fuego Ujú. siempre vivo. Y fíjate vos que dice, se enciende, ¿sí? Según medida y se apaga según medida. Ese encenderse es la referencia, ese encenderse y ese apagarse es la referencia a lo que se conoce como, que es un término que acuñó Platón hablando de Heráclito, lo que se conoce como el pantarrey. Todo cambia, ¿sí? Todo Ujú, cambia. ujú. Donde también Heráclito utilizó, además de la metáfora del fuego, utilizó la metáfora del río, que es la famosa frase que dice, uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, porque ni el río es el mismo ni yo soy el mismo, porque al instante siguiente al otro cambié, aunque parezca Tal que, cual, aunque parezca que no, cambié. Solo que cambié de modo tan lento que tengo la ilusión de la permanencia, pero todo cambia, tal cual, ¿sí? tal Ahora, cual. ese cambio no se da de cualquier manera, dice según medida. Y la medida que la da la ley, y toda ley que es racional, y la razón que expresa el logos, o sea, no hay capricho, hay cosmos, hay logos, hay razón, ¿sí? Hay orden, claro. Exactamente. Pero bueno, la metáfora del fuego es la metáfora privilegiada, quizás que se refiere al cambio, esto de todo cambia, ¿sí? Ujú. Entonces, ese fuego siempre vivo es el fundamento del cosmos, como recién te decía, ¿sí? Es un todo armónico, ordenado, según una medida. ¿Sí? El fuego no arde de cualquier manera, aunque nos parezca aleatoria la llama, responde a una ley, responde a principios físicos lógicos, ¿no? Sí, es así, es así.
Y dice Heráclito, el camino hacia arriba, guión hacia abajo, o sea, uno solo. Es como yo te digo, en vez de hablarte de espacio y tiempo, te hablo de espacio-tiempo, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, Sí. es uno y el mismo, otra vez, siempre. ¿Sí? Y es el camino que recorre el fuego. Si vos ves el fuego todo el tiempo, mientras está flameando, va hacia arriba y hacia abajo. Y es siempre el mismo Sí, fuego, señor. siempre el mismo camino. Y sigue un orden, tiene una ley, tiene una razón, ¿no? Y para finalizar, hay Aunque otros cambia, nombres. Sí, cambia constantemente de forma, no lo puedes asir. exacto. No tiene forma y sin embargo está ahí, sin embargo lo ves. Sí, sí, Ujú, es apasionante. totalmente. Me da Y, vuelta a cabeza. digamos, a ese logos o a esa ley, ¿sí? Le da también otros nombres. Y vos fíjate cómo ese nombre es como lo que decíamos antes, ¿no? Los distintos nombres son distintos ropajes. Ahora, los distintos ropajes no nos muestran la verdad de modo desnudo, pero nos muestran algo de la verdad cada vez, ¿no? También. Entonces, acá aparecen otros nombres para hablar de esa ley. Uno de esos nombres es la justicia, que en griego sería dije, ¿sí? Y el otro es el Ujú. pólemos, del que también habla Heráclito, la guerra. De hecho, Heráclito decía, todo es, o sea, la guerra es el padre de todo, pero no la guerra exclusivamente de los hombres, de un ejército contra otro. La guerra es como lucha eterna de pares de contrarios. El fuego contra, o sea, el calor contra el frío, ¿no? Arriba contra abajo, la izquierda contra la derecha, y así, digamos, ¿no? Respecto de la justicia, va a decir que básicamente, digamos, es una expresión en la cual los cambios siguen siempre una pauta, una regularidad, una medida justa. Por eso el fuego se apaga y se prende según medida, la medida de la razón, Ujú. el logos, ¿no? Y en cuanto al pólemos, que es otra forma de llamar a esa ley, es básicamente armonía entre pluralidad de cosas y acontecimientos que son discordantes entre sí. ¿Sí? Esa discordancia se da de modo incesante, pero en esa discordancia incesante todo el tiempo se está dando un proceso de destrucción y construcción. ¿Sí? Todo está enfrentado con Sí. todo, ¿no? Nacemos para morir y ahí todo el tiempo hay una discordancia incesante. Nos estamos construyendo y reconstruyendo todo el tiempo, celularmente también. Pero ahí hay armonía, ahí hay vida. Y podemos ser nosotros también dadores de vida. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Bueno, yo lo que te propongo es que lo que nos queda ver de los Jónicos 2 Anaxágoras, ¿sí? Y después, fíjate que es poquito, y Demócrito, y después la clase que viene, quizás hoy arrancamos y cuarto, la clase que viene arrancamos en punto y nos metemos con los eleatas, ¿sí? Genófanes, Parménides y, ¿cómo se llama? Y Zenón, ¿sí? Si querés. Perdóname, la próxima clase es la última ya. Sí, sí, la No, a próxima ver, clase es la última, pero la última la voy a, por eso digo, aprovechemos a arrancar en punto, ¿sí? A tus 7 ahí en punto, a mis 5 en punto, y así llegamos a ver todo. Y yo ahí acomodo como para que podamos llegar a ver todo. De hecho, la clase 4 es la clase de síntesis, porque vamos a ver ajá. en Empédocles, básicamente, vamos a ver, en la cual Empédocles sintetiza todo lo que venimos viendo hasta ahora, es uno de los primeros grandes sintetizadores de todo su pensamiento anterior, ¿no? Que es lo que venimos viendo, y después, nada, conversar un poco respecto de las tesis de Rödinger, ¿no? Que básicamente nos va a faltar eso. Pero nada, quede tranquilo que la Perfecto. clase que viene llegamos a ver todo porque no es tan largo incluso lo de la clase 4 porque es un repaso general y es síntesis también. No, está bien, no es el que esté apurado, sino que a mí me parecía que esto eran 4 clases, que esta era la 4ª clase para vos. ¿Me Debería haber equivoco? sido la cuarta, pero acordate que yo en el medio postergué. Ah, está bien, está bien, está bien. Entonces, esta es la tercera, falta la última. Exactamente, falta la cuarta, falta la cuarta. Nos veríamos una semanita más, la semana que viene. ¿Sí? Perdóname, ¿cómo empezaste filosofía? ¿Así asombrándote? ¿Te preguntabas cosas?
Porque Sí, a ver, claro, me preguntaba cosas, pero no en el orden así de la filosofía, del universo, del asombro, ¿no? Un poco del que estuvimos hablando también quizá. Eh, Sino que nada, me preguntaba cosas para mi vida. No, no sabía qué carajo hacer de mi vida, o sea, fui un eterno buscador. eh, sí, pero eso fue en la adolescencia, empezaste en la adolescencia, Desde siempre, en realidad, desde siempre. desde, desde chico ya del... Siempre me fascinó la ciencia, siempre me fascinó incluso también la teología, la religión, me fascinó las cosas que decían el Génesis, por ejemplo, investigar un poco por ahí, pero la ciencia y la técnica también me interesaba mucho. Entonces, nada, básicamente, después de terminar la primaria me cambié de colegio a un colegio técnico, así que hice la secundaria en un colegio técnico porque yo quería ser ingeniero. Así que soy técnico en automotores por el colegio técnico y estudié 3 años de Bueno, ingeniería. yo te digo, yo soy electrotécnico, porque de Ah, primario me metí en una técnica, que es lo que más me... De chico me encantaban los motores, los tornillos, metía la mano dentro de las radios, nunca me quemé porque Dios me puso la mano ahí, ¿no? Pero empecé en un técnico, terminé la secundaria de electrotécnico y quería ser ingeniero. En realidad no quería ser ingeniero, quería seguir física, ajá, pero dentro de la física quería seguir electrónica, porque a mí me apasionó en ese momento la electrónica. Y yo para buscar electrónica tenía dos posibilidades, entrar en ingeniería o entrar en exactas. Pero ninguna me daba lo que yo quería, porque para hacer... la electrónica no es una profesión en sí, es una rama de algo en realidad. ujú, ¿Entendés? Bueno, y me ofrecieron, ¿no? O ir a exactas o ir a exactas me daban física. Y ahí se me abrió el mundo, porque yo dije, no, yo quiero saber electrónica. Sí, pero la electrónica es una rama de la física, primero tenés que saber física. Entonces ahí me metí en exactas a hacer hice el ingreso primero, y en el ingreso me dijeron, no, pibe, si vos seguís física te vas a morir de hambre, pues vas a terminar en la CONEA, y si tenés buenas notas, si no tenés buenas notas vas a andar por ahí. Hacé química porque los químicos tienen laburo. Y bueno, entonces ahí empecé química, pero siempre con esta intención, la inquietud que ahora encuentro más cosas para aprender. sí, Esa es mi historia. Y vos sos el técnico en automotores. Bueno, sí, también, sí, sí, estás técnico ahí. en automotores. Mira, hice 3 años de ingeniería mecánica y después me agarró como una crisis también que no me veía como ingeniero ni nada por el estilo, así que dejé. En el medio me encontré con que había empezado un grupo de la iglesia y después dije, ¿por qué no ser sacerdote, no ser cura, qué sé yo? Así que estuve 5 años Sí, para eso. La teología me llevó a la filosofía y acá estoy, básicamente. qué va, qué evolución, me encanta, me encanta. Así Vos, que tuve varias creo que vidas. vos te preguntaste cosas. Sí, sí, no, y te preguntaste más profundamente que yo, porque yo en algún momento dije, tengo que vivir, ¿viste? Tenía una familia complicada atrás que tenía que mantener y bla, 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 Claro, y entonces hice cosas prácticas, digamos, ¿no? Pero apasionante. claro. Perdóname, che, no te... No, tranquilo, tranquilo. Nada más sirve para distender un poco. Sencillamente cerrar con que yo creo que yo siempre fui una persona que interiormente nunca fui muy bueno para hacer lo que se supone que hay que hacer, que son cumplir esos mandatos sociales, ¿no? Tal cual, tal cual. Tuve la suerte de tener una familia detrás que tampoco me andaba presionando demasiado, digamos. Entonces, se combinaron esas dos cosas. Igual yo creo que si hubiera tenido una familia que me hubiera presionado demasiado, me hubiera deprimido. Hubiera terminado con un cuadro depresivo, porque Sí, 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 no sé lidiar con esa presión de tener que hacer lo que hay que hacer, digamos, ¿no? tal cual. Cuando no nace de mí. Ahora, qué sé yo, ahora que yo estoy haciendo esto y nace de mí, hago lo que tengo que hacer, o sea, soy monotributista, pago impuestos, armo los cursos, hago las Sí, sí. inscripciones, diseño la página web, me pongo compromisos, horarios, lo que sea, con estos cursos, con las clases, con la gente, pero como nace de mí, una sensación de Tal libertad cual, es distinto. tal cual, tal cual, tal Yo cual, para tener jefe tal cual. nunca serví, lo intenté hasta los 33 años y Sí, nunca, señor, te entiendo, te entiendo. nunca serví. Sí, sí, a mí me pasó
pasó algo parecido, en realidad bueno para nada, ¿viste? Porque si yo no quiero ese electrotécnico, después me da cuenta, no quiero ese electrotécnico, quiero otra cosa. Y vos me estás contando que te pasó algo parecido. Totalmente. Yo seguí la rama técnica, digamos, pero siempre con la cabeza puesta en otro lado. Qué bárbaro. Sí, Bueno, sí, sí, sí. Cristian, no te jorobo más. Bueno, ¿Cuándo nos vemos? La semana que viene, el escúchame, próximo martes. quedaría, o sea, todavía quedan algunos Eh, minutos. Yo lo que te ofrecía es por ahí cerrar con Anaxágoras y Demócrito y ya después dejar el Eatas para la clase que viene. O sea, todo para lo que queda para la clase que viene. Perfecto. Pero ahora a ver los últimos dos, Anaxágoras y Eh, Demócrito. Pero muy, muy sencillo, muy sencillo. Anaxágoras Sí, y Anaxágoras Demócrito. de Clasomene, este sería un bustito de él, ¿no? Sí. Y uno de los temas principales de los que habla Anaxágoras es justamente el cosmos. Es uno de los grandes temas de él, ¿no? Es decir, acá hay como una revitalización a la antigua pregunta de los milesios, ¿no? Del origen de la naturaleza, del origen de las cosas, el arjé, ¿no? Y al Ujú. todo, a la naturaleza, al universo, Demócrito lo va a llamar, Anaxágoras lo va a llamar el cosmos, ¿sí? Y una de las cosas que dicen en uno de esos pocos fragmentos que se conservan, en este caso el primer fragmento que fue catalogado por Dilsey Krantz, Anaxágoras dice que todas las cosas estaban en el mismo lugar. Decime a qué te remite esto, a que todas las cosas estaban en el mismo lugar. Y que todo es uno y todo es... Sí, pero en ciencia, ¿a qué te remite? que todas las cosas estén en el mismo lugar. Mm, Si hablamos del origen del No sé, universo. bueno, el origen del universo, claro. Al Big Bang, probablemente, Probablemente, claro, no estaba pensando en eso, ¿sí? ¿no? Sí, 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 Pero sí. digo, Sí, era una así chiquitito, todo estaba ahí, claro. exacto, se podría pensar, Sí, ¿no? sí, Como el Big Bang. sí, sí, señor. Es lo que Sí, dice en un punto Rödinger, chiquitito. es lo que dice Rödinger. La historia del pensamiento, la filosofía y la ciencia occidental es un cíclico retorno a Jonia. ¿Sí? Todo el tiempo estamos reeditando los mismos problemas, las mismas preguntas y probablemente las mismas respuestas, nada más que de modos más complejos, que ya dieron los presocráticos. ¿Sí? Sí. Entonces vos Y, fíjate acá, y que, qué intuición la de Anaxágoras, ¿no? La de sostener que, o sea, sin elementos observacionales, llegar a intuir, sostener creativamente incluso, ¿no? Para construir una hipótesis, que todas las cosas estaban en el mismo lugar, ¿no? Y después se empezaron como a mover, ¿no? Y justamente explica el origen sí, desde una situación inicial. Esa situación inicial es la del mismo lugar, estar todas las cosas en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En algún momento, sostiene, aparece un proceso de formación por separación. ¿Qué es? La explosión del Big Bang, podríamos decir hoy, sí, ¿no? sí, sí, hoy tendríamos sí. Exactamente. O sea, pero lo loco es que lo que se pueda decir hoy está también en gran medida apoyado por un sinnúmero de cientos de miles de observaciones. Y a partir de esas observaciones hay modelizaciones matemáticas y ahí sí hay capacidad de hacer hipótesis. Pero básicamente estos tipos están avanzando hipótesis muy verosímiles, vistas desde hoy, pero básicamente sin ningún elemento observacional, más que subir los ojos al cielo y ver las estrellas, ¿no? Y sacar Sí, conclusiones, sí, sí, imaginar sí, es explicaciones. asombroso. Sí. Y dice, también en el fragmento 17, dice, ninguna cosa nace y perece, sino que se mezcla a partir de cosas que son y se separan. Si uno piensa, Mm, todo y todos nosotros, en definitiva, y en rigor, no es que nacemos o morimos en el sentido de que vinimos de la nada a la existencia y luego regresamos a la nada. No, en realidad nosotros, en algún sentido, y yo diría en sentido estricto,
existimos desde siempre, porque estamos compuestos por átomos que existen desde siempre. Bueno, ahí te puedo tirar una ley de química. A ver. Lavoisier dice que nada se crea ni se destruye. Exactamente, O exactamente. sea que siempre y bueno, es lo mismo, nada, ninguna cosa nace o perece, es lo mismo que nada crece, se destruye o se crea. Y Exacto, eso, exacto. Y eso que me comentabas también es parte de uno de los principios de la termodinámica. La energía no se pierde, se claro, transforma. ahí empieza. Con Exacto, Lavoisier empieza la termodinámica. exacto. Es uno de los... Ah, pues claro, vos sabés termodinámica porque subiste automotores, o sea que vos sabés calor, entropía y todas esas historias, Sí, entalpías. cuando tuve que ver ¿cómo se llama? Los tiempos de los motores de combustión interna, admisión, De compresión, dos expansión y tiempos, escape, y todo lo que pasa ahí, ya está. claro, claro. Sí, Me, sí, sí. me acuerdo de mi profesor de termodinámica, nos explicaba ahí de las leyes de El, Boyle, de Charles y Gay-Lussac, ¿no? Todas esas cosas ahí. claro, Boyle Mario, Boyle Lusac, el ciclo de Otto de los Eh, motores. exactamente, exactamente. Era una cosa apasionante eso, ¿no? Eh, Sí, 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 sí. y fíjate que Te iba a acá, preguntar. Mm, acá ya tenemos una semilla, incluso en esto, para lo que después, ahora en la placa siguiente, vamos a ver con Demócrito, ¿sí? Y el atomismo. Porque, ¿cuáles son esas cosas, ¿sí? Que son y que se separan desde siempre, que se mezclan para dar lugar a las cosas? Bueno, Demócrito va a decir son los átomos, ¿no? claro. En algún punto. Y sostiene que el cosmos, como siempre remite a una suerte de ley, ¿sí? Va a empezar a introducir el concepto de nous. Nous significa inteligencia, ¿sí? Entonces va a decir, la inteligencia, básicamente, que es la que pone la razón, que es la que hoy hace hablar incluso a muchos físicos, o incluso a Einstein, de una inteligencia superior, sin que quepa necesariamente identificarla con el Dios judeocristiano. No hace falta eso, digamos. Pero sí se puede hablar de que mirando la complejidad del universo, mirando digamos, decenas de constantes del universo que hay que están finamente ajustadas para que el universo sea como es y que no se expanda demasiado rápido ni se contraiga demasiado rápido como para hacer imposible la vida tal y como es ahora, ¿no? Y además viendo que creo que lo comentaba antes, me parece, ¿no? Viendo que las probabilidades de que el universo existan o exista como es ahora, producto de una explosión como la del Big Bang, las probabilidades de que eso suceda son las mismas probabilidades que hay de que una mesa salga servida después de que una olla a presión explota, ¿no? Eso quiere Mm, decir que esto no puede ser fruto del azar. Hay una inteligencia detrás. No sabemos si es una inteligencia estilo Dios judeo-cristiana o de otro orden, pero hay una inteligencia detrás, porque todo parece que está finamente ajustado, finamente coordinado. Uno no puede, uno, no sé, si se encuentra, por ejemplo, que esa es la famosa parábola del relojero, ¿no? Que se utiliza. Si uno va por una playa desierta y se encuentra un reloj, no puede imaginarse que ese reloj en la arena, en la playa, en esa isla desierta, apareció por el libre curso azaroso de la historia y de las cosas. No, ¿qué va a suponer? La existencia de un relojero. Porque esas ujú, piezas no se claro. pueden combinar así aleatoriamente, sin que haya alguien detrás que lo haya planificado de ese modo. Lo mismo pasa con el universo. El universo funciona como un reloj en todas sus facetas. Eso es lo que ven los científicos, por la Sí, complejidad del lo que, universo. Entonces, tiene que haber un nous, tiene que haber una inteligencia detrás, superior a la nuestra, que es para Anaxágoras, es el principio que rige todo e imprime la rotación inicial según ritmo y movimiento que involucre todo. Eso de la rotación inicial tiene que ver también con esta idea de los ciclos, de los eternos retornos, ¿no? De las estaciones del año, ujú, ¿no? De los ciclos de siembra, ciclos de lluvia, ciclos donde hay eclipses, que ellos pudieron predecir también que
correspondían con determinada cantidad de años, con determinada regularidad, etcétera, ¿no? Ellos encontraron regularidades, encontraron ritmos, encontraron rotaciones. Lo ¿Sí? que había era repeticiones de cosas por las cuales ellos pudieron sacar esas conclusiones. Los ciclos se Exactamente, repiten. exactamente, Entonces, exactamente. si hay memoria del primer ciclo, ya decís, y ahora lo próximo que va a pasar va a ser esto. Porque Ujú. lo anterior ya lo viviste y repiten todo Claro, es por y eso repetición. es lo que les permite a ellos también decir, esa constatación es lo que les permite a ellos decir, esto no es azaroso. Acá hay un orden detrás, hay un cosmos, hay un logos, ¿no? Detrás de todo esto, ¿no? Y Anaxágoras es el primero en Sí. introducir esta idea de que detrás hay una gran inteligencia, ya no al modo de los dioses, sino una inteligencia impersonal, sería, ¿no? Ya no era el dios personal Apolo, o sea, Dios como persona, ¿no? Sino que era Sí, no es un humano, claro, no es un ente humano. Claro, pero cuando digo persona no me refiero a humano, porque puede haber persona humana, pero también hay persona divina, es decir, un ser con autoconciencia que tiene planes, ¿sí? Cuando No digo, asimilable al humano. claro, cuando digo Dios personal, no digo ni siquiera un Dios mío, ni tampoco digo un Dios personal al modo de persona humana, sino el modo, o sea, persona refiere, básicamente, es un concepto que se refiere a un ser con autoconciencia de sí que hace planes. ¿Sí? De modo omnipotente como los dioses o de modo limitado como los seres humanos, ¿no? Mm, mm, mm. Y como habíamos ya puesto Sí, la semillita para el atomismo, perdón, ¿querías decir algo? no, no, está bien, seguí, seguí. Como habíamos puesto la semillita ya para el atomismo, con esto de que ninguna cosa nace y perece, sino que se mezcla a partir de cosas que son y se separan, bueno, ¿qué son esas cosas? Y acá aparece Demócrito, que va a ser discípulo de Leucipo, de quien se conoce muy poco, Leucipo, ¿sí? Y se conoce apenas un poco más de Demócrito. Y los dos van a ser los máximos representantes del atomismo antiguo. ¿Sí? ¿Y qué sostenía básicamente la doctrina de los atomoi, de los átomos, ¿no? Sostenía, bueno, en principio, como ya sabes, seguramente, átomo, o sea, tomo es una separación. Por ejemplo, este es el tomo 3, ¿no? De una colección de libros, ¿no? Entonces, los átomos son partículas diminutas, básicamente componentes, cosas diminutas, que ya no se pueden dividir. Entonces, el universo se puede dividir, pero no de modo infinito. Se puede dividir hasta llegar a los átomos. Hay algo en el universo que ya hay una partícula primordial que ya no se puede dividir, el átomo. ¿Sí? De hecho, fíjate vos, la palabra átomo en realidad la traducción sería aquello que no se puede dividir. Es muy parecida a la palabra apeiron de Anaximandro, ¿sí? Aquello que no se puede delimitar o definir en este Es caso. más chico que eso, no lo puedo encontrar. Exacto, pero lo que quiero llamar, lo que quiero marcar acá, o el punto donde quiero poner la atención, es en la creación de conceptos que en definitiva no son más que también un ejercicio novedoso metafórico. Pues decir atomoi, aquello que no se puede dividir, pero ¿qué? No sé, aquello. ¿Sí? Aquello que no se puede delimitar, el apeiron, ¿qué cosa? No sé, es lo que no se puede delimitar. O sea, es un recurso metafórico. ¿Sí? Ahí hay Sí, un. sí, 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 sí. No estamos refiriéndonos a nada en concreto, ¿no? Incluso Perfecto, hoy, sí, yo no diría, entiendo. incluso ni siquiera hoy los átomos se pueden ver. Simplemente lo que vemos son gráficos de cómo se supone que más o menos se verían. Pero cuando uno intenta observar un átomo, de hecho encuentra una nube, Tal cual, ¿no? tal cual. Nadie nunca vio un átomo, no hay microscopio lo suficientemente potente para ver un átomo. No, y que cuando lo querés ver se te escapa. Exacto. Es lo que el principio de incertidumbre. Ahí, como es ay, no me las palabras me cuesta sacar. Es Partícula subatómica, subatómica. claro, a ese nivel de tamaño, la física que nosotros conocemos no existe. Está la física cuántica. Y Claro. ahí son otras cosas. Ya no hay líneas rectas, no hay unos, ni dos, ni tres, no. Son nubes, probabilidades.
Claro, o sea, la física clásica mecánica de Newton tiene poco que decir ahí. No, ahí se acabó. Entrás en Exactamente. una nube, entrás con decir, tenés la posibilidad de hacer tal cosa. Para que los átomos, el caso, ¿no? Por ejemplo, eh, el carbono se une con otro carbono, ¿y cómo se une? Bueno, se forman nubes de electrones que se acercan con la nube de electrones de un átomo con la nube de electrones del otro, se solapan las nubes y en algún momento se hibridizan, o sea que de dos se llaman orbitales, ¿no? De donde están los Ajá. electrones se llaman orbitales, que no son órbitas, son orbitales, son lugares físicos, físicos tridimensionales, en donde encontrás el electrón girando, pero no sabes en dónde está. Sabés que está en esa nube, nada más. Entonces, esas dos nubes se juntan, se hibridizan y aparece una tercera nube que tendría una forma de cigarro, digamos, y ahí se forma la unión de un carbono con otro carbono. Pero entonces aparecen conceptos que no son un electrón conmigo, el otro electrón se unen los electrones. No, no son electrones que se unen, son nubes de electrones, porque no podés individualizar nada ahí en esa nube. Es apasionante, tenés que entender el... Claro, perdón. lo que sucede ahí es que la física ya está, la física a ese nivel ya está renunciando a referirse a objetos, ¿sí? A través de conceptos, sino que está empezando, o sea, renuncia a eso y está empezando a utilizar los conceptos ya no para referirse a objetos, sino para referirse a fenómenos. Tal cual. ¿Sí? Porque es imposible Sí, renunciar a los objetos, sino a fenómenos. Y los objetos son deducidos hipotéticamente sobre lo que serían, o ¿no? Pero seguimos todavía como sí. Demócrito que sin poder ver los átomos y trabajando con ellos a través de los conceptos. Punto, ¿no? Sí, Este, sí, es así. entonces, nada, Demócrito y Leucipo también con esa doctrina de los atomoi va a proponer que hay dos principios físicos, en definitiva, que estructuran toda la realidad. Uno de los principios son los átomos, que para ellos, lógicamente, tienen que moverse en el vacío, ¿sí? O incluso interactuar Ujú. entre ellos a través del vacío, ¿no? El átomo, como te decía, es aquello que es indivisible y va a también ser uno, pleno, continuo, ¿sí? Y hay infinitos átomos. Esta idea del átomo como lo indivisible y además es uno, es pleno y además también es continuo, son conceptos que después lo vamos a trabajar un poco más profundamente con Parménides, porque Parménides explica el ser casi como si fuese un átomo, pero donde no hay infinitos, sino hay uno solo, porque otra vez como Heráclito, Parménides va a decir que todo es uno, y ese uno, ¿sí? Se va a parecer, sin que haya múltiples unos, se va a parecer mucho a los átomos, y ya lo vamos a ver, y vamos a ver cómo es que llega por deducción lógica para él a esta idea del ser que se va a asemejar mucho a la del átomo, ¿sí? Pero bueno, todavía Demócrito y Leucipo van a plantear, no es que hay uno solo, todo es uno y se parece, o sea, y ese uno es indivisible, pleno, continuo, sino que va a decir que hay muchos, y van a hablar de los átomos, partículas muy pequeñas, ¿sí? Donde la diferencia entre ellas son según forma, según posición en el espacio y según el orden, ¿sí? Que van combinando entre ellos, ¿sí? Y esas combinaciones van a ir generando percepción de cualidades. ¿Sí? En Estás realidad, hablando de química acá. exactamente, exactamente. O sea, esas cualidades no son para ellos algo real que está ahí, sino que es simplemente un fenómeno que aparece o que se origina como percepción, ¿sí? de cualidades, pero a través de las distintas combinaciones. Es decir, digamos, las cualidades no son algo permanente. ¿Sí? No son algo Tal esencial, cual. algo que va cambiando, ¿sí? Y cambia según justamente los átomos se vayan combinando unos con otros, ¿no? Eso es solamente lo que teníamos para decir de Demócrito. Si querés, ya ahora esto sí, los eleatas, que nos quedan Genófanes, Parmenides y Zenón, lo vemos al principio de la clase que No, viene, comenzando la vez el que punto, viene. Me encantó. ¿sí? Aparte que me quedan muchas cosas para después, para pensar. Como Sí, sí, siempre, sí. pues, no te voy a decir nada nuevo.
tenés que cantar, todo esto lo tengo que decantar, van a pasar los días, ¿viste? Lo voy a ver de un lado, del otro. Lo vas a soñar, lo vas a... Tal cual, cual. Es un fenómeno que te debe haber pasado también. Yo había análisis 2 que era bastante jodido de hacer. Bueno, tenía límites de integral. Y bueno, vos pasaste por ahí, si tenés ingeniería, pasaste. Y había una ecuación, un límite que no me salía, no me salía. Vos sabés que me fui a dormir con una bronca que no, y a la mañana siguiente lo entendí. Y yo, pero ¿qué carajo me pasó acá adentro? Que ayer no entendía la misma ecuación, los mismos números, ahora lo entiendo. Es un milagro adentro que sucede adentro de la cabeza. Bueno, no te veas. Bueno, el caso del benceno, ¿conoces el benceno? No. El benceno el benceno es un hidrocarburo formado por carbono e hidrógeno, que es un hexágono. Son 6 carbonos unidos en anillo con un hidrógeno cada uno. Es un compuesto químico muy particular porque tiene un estado físico que no corresponde a cómo es. Ahora, ¿qué pasaba? La única forma de explicar el benceno era uniendo los átomos en anillo. Y en aquel momento no se conocían compuestos que se llaman aromáticos, porque son todos redonditos los aromáticos, tienen aroma. Y había un tipo que se llamaba Kekulé, un químico, que el tipo soñó que 5 átomos de carbono se enlazaban como 5 serpientes, cabeza con cola, y formaban un hexágono. Y ahí descubrió, aparte que giraban las serpientes, entonces no podía identificar ningún carbono, eran todos iguales y todos daban vueltas, eran 6 serpientes. Bueno, y ahí descubrió la estructura del benceno y dijo, el benceno es esto, es un anillo formado por 6 átomos de carbono. Ahora todo el mundo lo sabe, todo el mundo charla y que yo, pero en aquel momento un descubrimiento excepcional, no se conocían las cosas en anillo. Bueno, listo. No, No te, para terminar, para cerrar, lo interesante de todo eso es que ahí se ve, yo tengo, tengo unos fascículos que son de pensamiento científico. La editorial creo que era RBA o una cosa así, que me lo fui comprando. Y ahí tengo de Rödinger, de Planck, de Einstein, de Rutherford, de todos tengo ahí. Y una de las cosas que van explicando es interesante porque las explican desde un modo distinto de pensar la ciencia, que la ciencia no siempre está haciendo descubrimientos o creando conocimiento nuevo desde un proceso absolutamente objetivo, neutral, deductivo, sino que hay mucho de arte ahí en eso, hay mucho de creatividad, hay mucho de imaginación. Y a veces los descubrimientos no vienen por deducción, vienen por aventurar explicaciones que son a veces fortuitas, porque te vienen a través de un sueño, te vienen a través de que te cae una manzana en la cabeza o lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, y la inspiración, pues. exacto, exacto. Y ahí, ahí aparece la cuestión de que la ciencia no es 100% objetiva, sino que tiene muchos componentes subjetivos y que también Sí, está señor, muy vinculado a contextos, historias, relaciones, experiencias, ¿no? Que tal son cual. muy humanas, ¿no? Nada, como para aclarar eso, que es algo que yo voy conversando mucho en el curso sobre de filosofía de conocimiento científico. Ahí abordamos bastante sobre eso. Bueno, Así que dame bueno, entonces en ese también. dale. Bueno, Vicente, estamos en contacto, vamos hablando y nos vemos el martes que El viene martes que viene a las 7 y terminamos a la las 7 clase. y ahí cerramos con todo, sí o sí. Ahí se cortó. Ahí está, ahí volvió, ¿no? Ahí volví. Bueno. Buenas, ahí volví. ¿Se me escucha? Apagué la cámara por las dudas. Apagué la cámara por las dudas. Ah, ya está, ya está. Ahí va. Salimos. Ahí sí. Salimos, nos vemos el martes. Hasta luego. Chau.